Cuando se habla de negocios internacionales, siempre aparece un aspecto muy importante. No vamos a hablar aquí de lo técnico, ni de lo financiero, ni de lo organizacional, que consiste en la cultura de los negocios internacionales. Sobre este tema, pues no hay teorías genéricas, absolutas, universales, porque depende muchísimo del país, de la nación, del pueblo extranjero con el cual se hagan los negocios, de la cultura particular de cada uno de los países con los cuales se negocie. Hoy quiero hablar sobre algunos elementos de la cultura de los negocios alemana. ¿Cómo se debe negociar con un alemán? Características típicas de los alemanes. De pronto, a diferencia de la cultura latinoamericana y en particular, específicamente de la cultura colombiana. Entonces, los alemanes, primero que todo, son eminentemente puntuales. No se le puede llegar tarde a un alemán ni un minuto, ni mucho menos 10 minutos o 15 minutos, 20 minutos, que es lo que estamos acostumbrados a hacer en Colombia y en buena parte de América Latina. ¿Por qué? Porque para un alemán la puntualidad es fundamental, es un valor principal dentro de su conducta. Si usted llega tarde, significará para un alemán falta de respeto, falta de interés, y lo más seguro es que el negocio empiece mal si es que no se daña. Segundo, la planificación, la planeación, la programación. Los alemanes son eminentemente planificados, programan absolutamente todo lo que hacen, sobre todo en términos de negocios, es decir, no dejan a la deriva, no dejan a la improvisación, la negociación. Llevan siempre todos los documentos que sean necesarios, todos los estudios, los cálculos, etcétera, para, con base en lo que han preparado, discutir, negociar y llegar a los acuerdos. Hay que tener siempre en cuenta esto. Tercero, a los alemanes no les gusta, no les parece adecuado el exceso de familiaridad del cual hacemos gala los colombianos y en general buena parte de los latinoamericanos. Es decir, saludar a un alemán no implica lo que hacemos en Colombia de el abrazo o el tocar a la otra persona, el preguntarle sobre cosas personales o familiares, sobre situaciones que no tengan que ver directamente con la relación de negocio o económica. Por tanto, hay que abstenerse en lo posible de preguntar cosas personales, familiares, etcétera, o de comentar, de tocar a la persona, de estar permanentemente haciendo contacto físico. Con un alemán basta el estrechón de mano, estrechar la mano una sola vez fuerte y tomar distancia. Otro elemento muy importante es que a los alemanes no les gusta recibir ni dar regalos antes de la negociación. Se ve como una forma de soborno, o de chantaje o de presión. Por tanto, si alguien quiere entregar algún souvenir, algún recuerdo, lo ideal es hacerlo después de que se haya culminado la negociación, que se haya finiquitado el negocio, no antes. Otro elemento importante es la pulcritud, la presentación, la forma de dirigirse a la otra persona con mucho respeto, con distancia, siempre utilizando el título de Herr, señor, o Frau, o Fräulein, señora o señorita, o Herr Doctor, si la persona ostenta el título de doctor, o ingeniero, Herr Ingenieur, si esta persona es ingeniera o ingeniero. Entonces, la formalidad es importante dentro de los alemanes, a menos que más adelante, si la negociación se extiende a varias sesiones, se llegue a tener algún nivel de simpatía y se puedan dejar de lado hasta cierto punto esas formalidades. Pero inicialmente, antes de entrar en conocimiento un poco más profundo de la contraparte, es muy importante tener la distancia
mantener las formas, que para ellos son muy, muy importantes. Por otro lado, los alemanes no acostumbran, como en algunas otras culturas europeas o asiáticas, el consumo de alcohol dentro de las negociaciones. Se puede llegar a un brindis final una vez se culmine la negociación, pero no durante ni previamente la misma. No se debe tomar alcohol, no se debe consumir alcohol en las negociaciones. Y por último, el regateo, que es muy común entre algunas culturas, en latinoamericana, pero más aún principalmente en la cultura árabe o turca, de tal modo que para ellos eso es también falta de organización, de planificación, de previsión, de programación, de seriedad y finalmente de respeto, toda vez que por su forma de ser fría, calculadora, organizada, disciplinada y seria, llegan con estudios de costos, de mercado, de precios, etcétera, muy concisos, muy concretos, muy claros, y empezar a solicitar, a pedir, a presionar para que se rebajen los precios, para ellos es una ofensa. El vestuario, la presentación, la presencia, el hablar bien, si es posible hablar en alguna medida en alemán, para ellos sería muy amable, muy agradable, muy bien recibido, pero con ellos normalmente, con los alemanes se negocia en inglés sin ningún inconveniente, pues los alemanes casi todos son bilingües o trilingües y por tanto puede hablarse con ellos en varias lenguas, pero lo ideal, claro, sería poder hablar totalmente o al menos en parte, cosa que les gusta, en su lengua vernácula, es decir, en el alemán. Muchas gracias.